importante para todos que pueden estar ahí del otro lado compartiendo esta charla. Para los que no los conocen, voy a presentar a los dos. Siempre en la pedagogía de nuestro padre fundador ha estado la importancia de la unión de lo espiritual con nuestra realidad natural, y por eso el cuidado de nuestra salud es vital para crecer en la capacidad de servir y amar. Hoy la doctora va a estar con un tema que es súper interesante, que es la salud y la vida interior. La doctora es médica clínica, pertenece a la comunidad de señoras de Schoenstatt, y en Alemania se especializó en la terapia Mayer y es la presidenta de la Fundación Mayer para Latinoamérica. Y el padre Guillermo Carmona tiene una tarea tan vasta dentro del movimiento que espero poder nombrar como algunos de los puntos más importantes, y no sé si me dará ahí una ayuda. Fue parte del primer curso de padres de Schoenstatt, Argentina, que pudieron conocer al padre fundador, José Kentenich. Fue 3 veces director del Movimiento Nacional en Argentina, y después de la primera vez que fue director nacional, fue 10 años maestro de novicios en Alemania, de la comunidad de los padres. Después regresó a Argentina, fue asesor de las familias, fue asesor de la obra familiar y director del Centro Pedagógico Padre José Kentenich, en donde trabaja hasta el día de hoy con todo lo que garantiza la pedagogía del padre fundador, ¿no?, en la educación de Schoenstatt. Así que bueno, hoy además tenemos la gracia o el placer de tenerlo al padre como asesor en Belén de Escobar también. Ahí está Andrea, que es de Escobar, y seguramente habrá alguien más. Bueno, los voy a dejar ahí en compañía de la doctora y del padre para esta charla, que seguramente va a ser espectacular para coronar el año. Muchas gracias, Laura. Padre, bienvenido. Yo quisiera agregar una cosa, que cuando yo estudiaba medicina y cuando yo me recibí de médica y fui por primera vez a Schoenstatt, él era maestro de novicios, y él me hablaba de la medicina orgánica. Y él fue uno de los primeros que me hablaba de ese tema. Y después, cuando yo fui creciendo y fui después ingresando a la comunidad y con toda la realidad del 31 de mayo, que es el amar, vivir y pensar orgánicamente, fui cada vez más penetrando en este tema. Y el padre, tengo que contar que fue una gran luz, ha sido y sigue siendo una gran luz el padre Guillermo en todo este desafío de incorporar la medicina como la pensaba el padre fundador. Entonces yo estoy re agradecida que hoy el padre aceptó, tiene un super currículum, que es un lujo, y entonces que el padre pudo aceptar, y yo creo que va a ser muy lindo para todos. Hoy no hay PowerPoint, hoy el gran PowerPoint es la palabra del padre. Y yo le voy a hacer algunas preguntitas, y después, si ustedes tienen algún otro tipo de preguntas, Laura las va anotando y ahí lo vemos muy bien. Padre, no sé dónde está, no lo veo. Estoy, o sea, ¿no me ven en la pantalla o qué? Ahí está, ahora sí lo veo, ¿no? Ahí está. Bienvenido, sí, y buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por esta invitación, Cecilia, para hablar de un tema tan lindo, en un tiempo tan lindo. El tiempo del Adviento es ciertamente independiente a una mayor o menor cercanía que uno tenga al mundo de la fe. Es un tiempo que nos invita a este tema, que es la vida interior, la intimidad. Evidentemente, en el continente norte, Europa y Estados Unidos, esto se realiza ya en tiempos casi del invierno, y por eso también todo lleva más a la intimidad, al silencio, a callar los impulsos. Nosotros estamos en un continente totalmente distinto, vuelta patas para arriba,
Pero sin embargo, todo este tema de la vida interior y sobre todo en su relación, que es el tema de Cecilia propiamente dicho, creo que vale no solo para aquellos que están en la parte norte del planeta, sino también para nosotros que estamos aquí. Y creo que es un tema sumamente rico. Bueno, no sé las preguntas que tendremos, ¿no es cierto?, preparadas, pero creo que es un año especialmente muy particular, el año que estamos viviendo, que estamos cerrando, un año de tanta pandemia, de tanto encierro. Quizás nos ha llevado, quizás, a poder apreciar más todo lo que esto significa. Pero bueno, fundamentalmente agradecerle a Cecilia, la voy a llamar así, usted le llaman doctora, bueno, a Cecilia. Nos conocemos desde hace muchos años, desde el año 73, 4, 5 por ahí, en La Plata. Con mucho gusto, en la medida en que pueda, en que me resulte, voy a tratar de responder a las inquietudes y a las preguntas que tanto ella tenga, como también ustedes si nos alcance el tiempo. Vale, yo me preparé una listita, pero en sí, ¿qué valoración hay hoy entre la vida interior, o sea, para lo que es la interioridad? ¿Hay valoración hoy para eso? Yo creo que el mundo interior está muy devaluado. Y si no, imaginémonos cómo catalogamos nosotros a las personas. Normalmente catalogamos a los demás a través de signos exteriores, el estatus que la persona tiene, la casa, si es grande, si es chica, el auto, si es poderoso o no, el dinero que tiene, o sea, los índices de bondad y de decadencia, incluso yo diría de un país o incluso de una familia, no son definidos por lo interior, por la intimidad, sino por lo exterior. El sueldo, el tipo de trabajo, el lugar donde vive. No es que no sean reales y no es que no sean importantes también estas dimensiones, pero en realidad lo más central de la vida no depende de estas cosas exteriores. ¿Por qué? Porque la cantidad y la extensión no dan la cualidad, y una parte de la cualidad es la profundidad. Por eso me parece que la pregunta es, realmente hoy en día está muy poco cotizada la dimensión de la vida interior, ¿no? Imagínense ustedes los alumnos, por ejemplo, ¿cómo catalogamos nosotros a los alumnos normalmente? Tanto en el primario, en el secundario, en los ciclos superiores, por la capacidad intelectual, por la acción que el estudiante realiza, por lo que hacen. ¿Cómo se cataloga, por ejemplo, un político? Simplemente por el número de votantes que le dieron la posibilidad de subir al poder. Por eso a mí me gusta una frase que es de Herbert Marcuse, que es un pensador en sí, además de ser judío, pero sobre todo de una corriente más marxista, ¿no? Que dice que hoy en día hay una unidimensionalidad del mundo exterior. Pero si no, mírese cada uno de ustedes, ¿no? Yo me miro a mí mismo muchas veces. Tengo una necesidad imperiosa muchas veces de estar, por ejemplo, ocupado, de hacer cosas. Y eso me lleva muchísimas veces a una falta de paz. La imposibilidad de gozar cosas sencillas. Yo estoy en este momento a 600 kilómetros fuera de Buenos Aires, en una de las propiedades de los papás de un estudiante, un padre nuestro, de los padres de Schoenstatt. Un lugar sereno. No tenemos televisión, gracias a Dios tenemos internet, por eso puedo comunicarme con ustedes. El poder dedicarle tiempo a la conversación serena, tranquila, a caminar solo, al juego, a descubrir al hermano. Y esto es una cosa importante porque las cosas más valiosas de la vida no son las exteriores, sino las interiores. Lo que ustedes seguramente más valoran de las personas que aman no son las cosas exteriores, sino es la ternura, el gozo, la emoción, el asombro de mirarte, de mirarlos. Yo hoy tengo una alegría muy grande de ver muchas caras conocidas, algunas desconocidas, pero algunas muchas conocidas. Y también al revés, ¿no? Creo que lo más importante es compartir el dolor, la tristeza, compartir la búsqueda, las ansiedades. Y estas no son cosas exteriores,
Por eso yo creo, terminaría, digamos así, diciendo la respuesta a esta primera pregunta de Cecilia. La vuelvo hacia mí mismo y hacia cada uno de ustedes. ¿Qué valoración les das vos? ¿Qué valoración le doy yo a la vida interior? ¿Usted considera que este descuido tiene consecuencias importantes también para la persona, no solo para la salud? Yo creo que sí, evidentemente. El conflicto, creo yo, de la sociedad occidental es el olvido de este mundo interior que tiene consecuencias para el mundo de la salud. Yo lo digo así nomás, ¿no? Pero yo he trabajado este tema porque escribí un librito justo el año pasado sobre este tema y leí algo sobre viejos pensadores, por ejemplo, Blaise Pascal, que tiene un libro estupendo que se llama La huida de sí mismo. Interesantísima esta luz, la huida de sí mismo. Ustedes saben que la diversión, que es algo tan propio del latino, viene de una palabra latina que es divertere, que significa orientarse hacia otro lado, pero no hacia sí mismo. Entonces la diversión no es algo que yo gozo, sino en cuanto sola y exclusivamente me dirijo a otros. Es de este gran escritor místico, de alguna manera, Thomas Merton, cuando dice que el hombre ha perdido la capacidad de estar a solas consigo. Y esto yo creo que trae muchas consecuencias para la salud. Cuando Goethe en el Fausto dice, al comienzo estaba la acción, estaba de alguna manera supliendo o suplantando al prólogo de Juan. Al principio estaba la palabra, y la palabra es algo interior. Por eso la acción, lo exterior es la tentación prometeica del poder y del tener. Por eso yo creo que hemos nacido y estamos viviendo en un mundo en donde la alienación nos espera con los brazos abiertos. Es una frase no mía, sino de un psiquiatra escocés, Ronald Lane. Eso, ¿no? Estamos en este mundo. Y la posmodernidad es una especie de Babel informática. Yo creo que todo eso trae enormes consecuencias. Con esto yo no quiero demonizar todas estas cosas exteriores, pero cuando el hombre vive solo y cuantitativamente y no cualitativamente, eso trae muchas consecuencias. Quizás podemos entrar después en alguna otra pregunta más detenidamente en cuáles son las consecuencias que esto ha traído, digamos así, para la salud, ¿no? Pero yo diría que sí, que esto trae enormes consecuencias para la salud psíquica y para la salud física. No solo para la salud física, sino psíquica, no solo para la psíquica, sino también para la física. Gracias, sí. Y las causas, yo creo que usted lo dijo, cuáles son esta falta de interés y compromiso con nuestro mundo interior. Hay muchas personas que uno habla y usted cómo ve, o sea, hay mucha como falta de compromiso con el mundo interior. No sé si esa alienación que usted habló tiene que ver eso, que uno no puede parar, ¿no? Sí, yo creo fundamentalmente que la causa ya viene desde la familia, en todo el campo de la educación. Y esto me parece interesante porque muchos de ustedes y muchas de ustedes son papás, son mamás, son abuelas. Y es muy importante darse cuenta que hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestros nietos, hemos enseñado a nuestros alumnos, fundamentalmente a moverse en el mundo exterior. Pero somos ignotos y analfabetos en el mundo de nuestro interior. Por eso yo creo que las causas, la primera es la familia, ¿no? ¿Qué es lo primero que aprende un chico normalmente? Bueno, aprende cosas exteriores. En primer lugar, a comer, a tomar la cuchara, a tomar la sopa, a tomar la mamadera, a ir al baño, a hacer sus necesidades, quizás a arreglar un poco la casa, a poner las cosas en orden. ¿Qué es lo primero que aprende un chico cuando va al colegio? Bueno, fundamentalmente aprende el alfabeto, aprende a mover, digamos así, sus dedos, aprende también a comunicarse, a jugar,
Ahora, ¿por qué él aprende eso? ¿Qué siente él cuando realiza estas acciones? Eso no se los enseñamos. Por eso le vamos como llenando al chico de cosas exteriores y también en el colegio. Es fatal cuando el chico se aburre. Y no solo el adulto, sino los niños carecen de tiempo para ocuparse de sus sentimientos y sus emociones. Por eso yo creo que la segunda causa es también todo lo que son los colegios y todo lo que es la educación. Y claro, cuando el hombre no se ocupa de sí mismo, entonces tiene que ver alguna realidad exterior que le ocupe su tiempo, que le ocupe sus sentimientos, las horas pasadas frente al televisor, a la computadora, a la tablet, sobre todo hoy en día el celular. Todo eso ha matado la convivencia, muchísimas veces por lo menos, que es el espacio. La convivencia es importante porque es el espacio donde el corazón puede abrirse, lo interior puede salir y compartir lo que se guarda en ese interior. Yo creo que eso fundamentalmente ha sido la causa, la educación, la familia, el mundo en que vivimos, la prensa y la propaganda. O sea, ¿qué es lo más importante hoy en día? Tener cosas. ¿Qué es lo más importante en esta Navidad? Comprarles regalos. ¿Qué es lo más importante en este tiempo de vacaciones? Hacer cosas y salir. Ahora, ¿por qué? ¿Con quién? ¿Cómo te vas a sentir? En definitiva, ¿qué significa para ti en lo íntimo de tu alma celebrar que Jesús viene? O simplemente una fiesta de familia. Eso, por lo general, nosotros no lo enseñamos, menos que menos el mundo de la política. ¿Qué siente una mujer, por ejemplo, cuando aborta? Es un tema que no se ha discutido, por ejemplo, en este último tiempo, en las famosas discusiones del Congreso. Y es muy interesante. ¿Qué siente el corazón de una mujer? ¿Qué siente el corazón de un varón cuando hace un aborto, cuando induce a una persona a hacerlo? Y eso es mucho más importante que cuál es el método y cómo se hace y de qué manera debe hacerse. En fin, en definitiva, yo creo que todo el mundo exterior es causal de esto y la propaganda sin duda también, la internet y todos los medios también, pero fundamentalmente la familia, la educación y el colegio. Padre, sí. Ahora voy a una pregunta especial. ¿Qué entendemos por interioridad? ¿Qué entendemos? Porque ¿cómo podríamos entenderlo en el sentido comprensible para todos? Porque uno habla de espiritualidad, uno habla de religión, pero la interioridad, ¿qué es? ¿Cómo nos podría a nosotros explicar usted un poquito cómo podríamos hacerlo un poco más aterrizado para nosotros? Bien, creo que muy buena. Cuando yo hablo de algo interior, lo primero que hago es tocarme el corazón. Yo les voy a comentar algo muy íntimo mío. Fíjense ustedes el lenguaje coloquial que yo utilizo. Me coloco la mano al corazón. Por eso el corazón es la parte más interior y la interioridad es una experiencia del corazón. Ahora, eso no basta, parece poesía, no lo es verdaderamente. Lo interior es todo lo que se opone a lo exterior. Tan sencillo que un niño de 10 años lo entiende. De tal manera que lo interior es lo que se opone a las cosas que tú tienes, a esta computadora de la cual yo estoy, con la cual yo estoy hablando. Lo exterior es mi cuerpo, lo exterior es la técnica, el exterior son mis amigos, son ustedes a quienes yo estoy viendo, eso es exterior mío. La informática es lo exterior, la casa donde yo estoy en este momento, la clase, el lugar donde ustedes están sentados, el trabajo. Es decir, lo interior es el mapa que no vemos ni diseñamos, pero en el cual nos movemos. Y es la hondura del ser. Hay una expresión muy bonita y hay uno de los textos que yo más quiero del Nuevo Testamento en la vida de Jesús, que yo me identifico mucho, pero me parece que es un texto muy bonito que está en Lucas en el capítulo 7. La historia es muy sencilla, la cuento. Jesús, después de haber trabajado fuerte durante un día, va con su gente, camino a un lugar tranquilo y de golpe llega a una ciudad que se llama Naín.
Y él va entrando, esa comitiva de él con los suyos, y del otro lado va saliendo una comitiva que lleva a un muerto y una mujer que va llorando. Y va llorando porque ha perdido a su único hijo, y es una mujer viuda, dice el texto. Si uno se sumerge en esa escena, entonces descubre lo que dice Lucas: a Jesús se le conmovieron las entrañas. El texto que muchas veces se traduce es Jesús se conmovió, pero en realidad si uno va al texto griego, no viene el caso ahora, es propiamente sus entrañas se removieron. Eso es el interior de Jesús. No es lo que hace después, que se acerca a la mujer, la toma, le coloca la mano sobre sus hombros, la mira, dice el texto de Lucas, y le dice: no llores. Fíjense lo que ha surgido de las entrañas de Cristo. Se acercó, la miró a los ojos, le puso la mano y le dijo: no llores. Yo creo que eso es la interioridad. La interioridad es aquello que emerge cuando nos detenemos, como lo estamos haciendo ahora, cuando callamos, cuando estamos frente al pesebre y simplemente admiramos y nos preguntamos: ¿qué significa esto para mí? La interioridad surge cuando miramos hacia adentro de nosotros mismos y nos surgen preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás alegre? ¿Qué te embarga en este momento? ¿Qué es aquello que más te regala la alegría de ser, de poder ser? Entonces, a esa pregunta mi primera respuesta es el corazón. La segunda respuesta son las entrañas. La tercera respuesta es aquello que está en lo más mismo de mí mismo, en mi mismidad, dicen los filósofos y psicólogos, en mi mismidad, en aquello que hace a lo más propio mío y que especialmente surgen en preguntas muy íntimas cuando estamos tranquilos, cuando estamos en vacaciones o cuando hemos perdido algo importante, cuando alguien se ha ido, cuando alguien ya no está, cuando extraño un rostro, cuando lloro viendo tales circunstancias, cuando me entristezco por ciertas cosas que suceden. Eso es mi mundo interior. Qué precioso, padre. Usted es sacerdote, es confesor y acompañante espiritual. ¿Usted podría, padre, compartirnos cómo repercute en las personas la falta de vida interior? El sentimiento más difícil en la vida es el sentimiento de culpa. De facto existió un psiquiatra francés, creo que era sexólogo también, que se llama Angelo Snart. Interesante, recuerdo mucho su nombre porque él nace justo un año después del padre Kentenich, 1886, y muere un año después del padre Kentenich, en 1969. Es un gran psiquiatra. Y este señor que trabajaba con tanta gente se da cuenta que en realidad la gente se enferma por el sentimiento de culpa, enferma. Entonces escribe un libro que es impresionante. Yo lo leí, me acuerdo en francés, lo leí por primera vez, que se llama, traducido, El universo mórbido de la culpa. L'univers morbide de la shot, o sea, el universo mórbido de la culpa. Tiene que haber sido por ahí por el año 49, 50 que le escribe este libro. Y Snart dice que en el fondo de los fondos, si nosotros pudiésemos quitarle al hombre el sentimiento de culpa, el hombre sería libre, sería feliz. Entonces, después de muchos casos que él va viendo, escribe un segundo libro. El segundo libro se llama La moral sans péché, la moral sin pecado. O sea, una moral que no tiene pecado.
de tal manera que trata de quitarle al hombre el sentimiento de pecado para que entonces pueda ser libre, para que no exista la culpa. Pero ya al final de su vida, imagínense, murió con 82 años. Escribe un opúsculo en un escrito importante de la psicología francesa que dice así, c'est imposible, es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? Quitar el sentimiento de culpa. Y ahora bien, vamos al tema. Si esta culpa no se elabora, enferma a la persona. Y al mismo tiempo, no solo le enferma físicamente, sino también, sobre todo, psíquicamente. Fíjense ustedes que, ¿cómo descubre Freud el psicoanálisis? En el fondo, dándose cuenta, no voy a hacer toda la historia, digamos, de cómo comienza Freud, su psicoanálisis, pero ciertamente porque descubre que en el fondo una de sus pacientes más importantes no asumía su sentimiento de culpa de haberse alegrado de que la esposa o sea, que su hermana había muerto y habiendo muerto su esposa, su hermana, ella podía entonces aspirar a casarse con su cuñado, a quien amaba tiernamente también. Bueno, esa liberación del sentimiento de culpa en el proceso de Freud, ¿no? en la transferencia de esta mujer a Freud, todo el libro que conocemos de historia, la libera. O sea, ella no podía andar, queda paralítica, pero si se libera el sentimiento de culpa, la persona puede sentirse mejor, se encuentra más en paz. Ahora bien, ¿qué es lo que yo he experimentado como cura, como confesor, como acompañante? Es que muchas de nuestras grandes tareas, y es la tarea que Kentenich nos ha enseñado, el padre José Kentenich, es que si la persona logra elaborar el sentimiento de culpa, a partir del hecho de que existe también una remisión de la culpa, en virtud de un ejercicio de misericordia profunda de Dios, la persona encontrándose en paz consigo mismo por la acción maravillosa de la misericordia divina, queda mucho más sana. Quizá un poquito complicado, pero lo voy a decir de forma muy, muy sencilla. Las experiencias que nosotros no elaboramos, somatizamos. Y por eso muchas de, bueno, no sé si usted es especialista en esto, Cecilia, las experiencias no elaboradas se somatizan o la otra posibilidad, se sobrecompensan o compensan con la comida, entonces o comemos demasiado, no comemos nada, con el alcohol, con la droga. ¿Y qué es lo que hace la interioridad? Te ayuda a darte cuenta que en el fondo todas esas cosas exteriores, que no puedes caminar, que te sientes mal, que tienes dolores de espalda, que tienes dolores de cabeza, que te temblequea el corazón, que tienes taquicardia, etcétera, que todas esas cosas muchas veces son causa, muchas veces, de elementos no elaborados. ¿Y cuál es la tarea, digamos, del confesor? No hacer el trabajo de psicoanálisis, sino hacer el trabajo de que Dios la libere a esa persona. ¿Y cuál es la tarea del acompañante? Hacer que esa persona logre llegar a ese encuentro fundamentalmente para encontrar la paz. Y entonces va a comer bien, no va a precisar sobrecompensar eso, ¿no? Va a poder dormir como la gente, va a sentirse mucho mejor. ¿Por qué? Porque el sentimiento de vacío personal, de soledad, de aburrimiento, estresa. Y si el encuentro con Dios o con la vida interior, dejémoslo ahí, con la vida interior, te permite a ti tratar por vos mismo y con la ayuda de alguien, a poder sacar todo lo que hay en tu mundo interior, ponerlo, por así decir, en la patena de tu existencia. Si eres religioso, ofrecérselo a Dios y recibir la misericordia. Si no tienes mucho acceso religioso, pero sí a personas que tú amas, poder entregarlo a eso en virtud de esas personas, pero después de haber hecho ese trabajo interior, te libera poderosamente. Por eso entonces, la pregunta es suya, Ceci. Creo que esto repercute, esta falta de interioridad de la vida interior, poderosamente en las personas. Y me quedo entonces con este sentimiento de Snar,
el universo mórbido de la culpa, en realidad es un universo no mórbido, sino salvador de la misericordia. Qué precioso, padre. No, y es cierto como uno va viendo que la persona cuando empieza, una vez charlaba con un psiquiatra y él me decía que la religión católica tenía la posibilidad de liberar de la culpa a las personas con la confesión. Era el único de la religión que podía regalar eso. Y lo que uno experimenta a veces con las personas cuando hace mucho que no se han confesado, a veces yo le digo a pacientes y dan ese paso. Por ejemplo, en las curas, a veces yo tengo gente que 20 años de agnóstico, ¿no? Y por ahí en una cura está más en silencio y más en reposo, y justamente por eso me gusta siempre tener un sacerdote que haga la cura con el paciente. Ahí el padre Benjamín siempre estaba, porque es otro más, hace la gimnasia, tiene sus crisis, hace la dieta, y entonces, y la cantidad de decirle, quiero charlar con vos, Benjamín. Y entonces hay confesiones, padre, que son impresionantes, ¿no? Entonces, esa depuración, porque es cierto, uno tiene todo adentro, y así como va eliminando todo eso, todas esas toxinas que están en el cuerpo, en las entrañas, también se hace, y yo lo experimento mucho, una depuración del subconsciente. Generalmente entre la primera y la segunda semana empieza a haber sueños, ¿no? La gente empieza a tener sueños de la infancia, de la cosa más insólita, y ahí, bueno, el médico Mayer tiene que saber que eso no tiene que hacer psicoterapia ahí, solamente la persona saca y la persona agradece. Y el médico solo tiene que acompañar, porque hay crisis fuertes, ¿no? Y eso que salió una vez, después nunca más aparece en otra cura. Es impresionante, ¿no? O sea, y eso es tan real, y yo no conocía a este Angelo Smart, pero es cierto cuántas cosas sale de 30, Permítame 40... que perdón, Ceci, voy a bajar un poquito la cortina, ¿ok? Porque me están viendo como si tuviese un barbijo. Un No minutito. importa, la realidad... Un instante. Bueno, ahora sí soy normal y no extraterrestre. Adelante, Ceci. Bien. Perdón. No, o sea, es tan interesante eso, ¿no? O sea, que usted se mete en este tema y yo tantos años, pero antes lo veía en Alemania o en Austria, pero como al principio hacíamos 3 semanas, las 3 semanas son muy fuertes de esa movilización interior y exterior, pero cómo es todo integrado. Y cuando está la posibilidad de que la persona pueda dar ese sí y la posibilidad de recibir un sacramento, es impresionante esa alegría y ese reposo, ¿no? Y cómo se equilibran las hormonas y todo, ¿no? O sea, es tan lindo como, pero es cierto que uno trae muchas cosas y todo lo pone sobre los hombros ¿no? Y la somatización, y es una realidad que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Ahora, Totalmente. padre, Totalmente. no quiero Totalmente, que... es muy importante. Yo no puedo hablar desde la perspectiva médica, que eso es lo lindo de usted, que puede certificar aquello que estaba en el comienzo y en el sustrato de nuestra conversación, que es el hecho de que lo espiritual y lo psíquico influyen en lo físico, y que lo físico influye en lo psíquico y en lo espiritual. Pero sí, muy, muy importante ¿Por qué? Porque usted no habla de teoría, además que la conoce, sino que habla de la praxis. Y lo que yo hablo fundamentalmente también como cura, ¿no? Y sobre todo como acompañante. Yo he trabajado nunca he trabajado en parroquia, he trabajado siempre con grupos muy, muy particulares, ¿no? Pero siempre me he dado cuenta de eso. O sea, cuanto más yo logro que la persona llegue a su interioridad, más le surgen un montón de luces amarillas, verdes, rojas, ¿no? Y entonces empieza a huir. ¿Por qué? Porque la tentación, sobre todo el varón, sobre todo el varón, los varones, tratamos como de huir, no nos interesa meternos en ese mundo mórbido, diría Snart. Y sin embargo, como lógicamente tenemos somatizaciones también bastante complicadas, varones, mujeres,
nos podemos meter. Y al meternos nos damos cuenta de que tenemos que sacar eso, tenemos que depurar eso, pero solo desde adentro hacia afuera, porque la llave para poder meterte en tu mundo interior solo lo tienes tú. Tú eres la única persona que tiene la llave para meterte en ese mundo interior. Es como una especie de circuito cerrado y la única que puede tener la llave para meterse es cada persona. Ahora, si lo dejas así nomás, tarde o temprano explota. Y explota como si fuese una bomba. Explota como una bomba psíquica y a veces física también, y enfermedades. No en última instancia, a veces también en cosas terribles como es el cáncer, ¿verdad? A veces. Y sin duda que muchas veces, si tú logras como lentamente sacar lo que hay adentro de ese mundo de espacio, no solo, tienes que hacerlo siempre con alguien que te acompañe, muchas veces, por eso es importante la presencia del padre Benjamín en una cura, por ejemplo, o del padre Pipino, quien sea, digamos así, en una cura, porque te permite de alguna manera poder trabajarlo. Y fíjense que es una terapia en el fondo distinta a la terapia física, pero tan complementaria que las dos se interrelacionan, ¿verdad? Y lo que hace el cura fundamentalmente allí no es curar, es simplemente acompañar. ¿Y qué es lo que acompaña? A que la persona saque, y lo saque con tranquilidad, y lo saque después de haberlo meditado, verbalizado, escrito muchas veces. Y lentamente el hecho de haberlo sacado y depurado, y sobre todo si hay algo espiritual en el trasfondo, la persona queda libre y duerme mejor. Perdón que Bien. la... No, padre, qué regalo. Ahora, enséñenos a cultivar la vida interior. ¿Con qué medios contamos? Ahora usted nos tiene que empezar a dar los remedios. Ah, bueno, sí, yo esperaba esa pregunta, lógicamente, porque si no la gente dice, bueno, esto queda en teoría. La interioridad no es un monopolio de algunas personas, ni de culturas o rituales especiales orientales, el yoga y otras cosas más. No es una propiedad solamente de culturas orientales o rituales. Yo llamo rituales. Para mí el yoga es un ritual, ¿no? Sino que la interioridad es una comunicación callada, son diálogos internos a los cuales estamos atentos. Como decía recién, que accedemos desde adentro, porque las puertas del alma las puertas del alma solo se abren desde el interior. Solo la persona tiene la llave de acceso para ingresar a ella. Entonces, para meternos en nuestro mundo interior, lo que tenemos que hacer es bucear en ese mundo, ¿no? Y en la praxis, en concreto, hay que comenzar después de la valoración de esto, porque si tú no valoras esto, por más que yo te muestre ahora algunas técnicas, que es la que yo más utilizo y que me parece que es la mejor de todas, no te va a servir. O sea, esto vale parte del punto de vista de que tú descubres que esto es valioso en tu vida y lo quieres hacer. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, para comenzar hay que serenarse. Normalmente uno dice, bueno, parar la máquina, bajar un cambio. Y en ese bajar un cambio, tener la alegría de encontrarte con vos mismo, con vos misma. Y saber de que ese meterte con vos misma y parar un cambio es salud, es verdaderamente salud. Entonces, ubico un lugar tranquilo de mi casa. Vamos a la praxis. Donde puedas estar en silencio. Y si no, te vas a algún lugar donde tienes silencio. Hay que reservarte un tiempo para eso. Por ejemplo, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos. Mejor si es con bastante asiduidad, con sustentabilidad, o sea, todos los días 15 minutos, 10 minutos. Apagas la radio, silencias el celular, lo dejas lejos, mejor lo apagas. Tienes un ambiente, tienes que crearte un ambiente cálido, poca luz, como la que tengo yo ahora. Todo eso ayuda a meterte a vos mismo, a meterte en vos misma. A veces una frase sencilla
me hace salir de esta superficie de la vorágine del mundanal ruido para meterme en la hondura. Por ejemplo, estoy en paz. Me siento bien en esta paz. Estoy en paz. Me siento bien en esta paz. Estoy en paz. Me siento bien en esta paz. Cierro los ojos. Respiro serenamente. Es importante respirar porque la respiración te permite llegar a tu intimidad y abrir tus células interiores para poder meterte en esa intimidad. Cierro los ojos, respiro, aspiro. Normalmente yo aspiro con la nariz. Lentamente expiro ese aire. Por lo general, uno empieza ya a tener pensamientos y quiere razonar. La primera razón es: ¿qué estás haciendo? A ver, Carmona, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tontera estás haciendo ahora? Y vienen los pensamientos. Hoy tengo que organizar esta charla. Mañana tengo una misa. Tengo un retiro importante. ¿Sobre qué voy a predicar? Mientras tanto, yo cerré los ojos y empecé a respirar, pero no acepté el hecho de que no tengo que organizar ningún pensamiento ni razonar lo que estoy haciendo, sino experimentar esa paz, esa serenidad. Fíjense que la respiración es algo fundamental. Aspiramos el aire con la nariz, expiramos el aire por la boca, el aire llega a los pulmones, los purifica. Lo hago sin premura, sin nerviosismo, sin otro objetivo que no sea percibir ese aire que entra en mí. En ese clima tan especial, puedo fijar mi atención en esa respiración y ver cómo ese aire libera tensiones, por ejemplo, de mi frente, por ejemplo, de mis ojos, por ejemplo, de mi nariz, por ejemplo, de mi boca. La mandíbula abierta cae como muerta, como mustia. Relajo entonces mientras respiro, voy dejando que ese aire penetre y me libere, por ejemplo, toda tensión en mis hombros, en mis manos, en mis brazos, en mis piernas, en mi aparato digestivo. ¿Cuánto me puede llevar eso? 1 minuto. No preciso más, 1 minuto y medio, ¿cuánto más? Y entonces, ¿qué sucede? Que si tú esto lo haces sin apuro, sin premura, sin nerviosismo, creas un clima. Y entonces ese clima te permite a ti llegar a una especie de paz. Como yo la imagen que yo tengo es como el cisne que ingresa en el lago. Y con esa tranquilidad del cisne yo penetro en mi intimidad. Y ahí sí, puedo hacerme 2 preguntas. Pero ahí, después de que lograste esa intimidad, esa interioridad, son 2 preguntas mágicas para meterse en el interior de uno y saber qué hay allí. La primera pregunta mágica, mágica entre comillas, lógico, es: ¿qué te alegra en este momento? ¿Qué te alegra? ¿Qué cosa te alegra? Claro, no lo estamos haciendo nosotros ahora porque me están escuchando, me están viendo, me están dando bolillas, te están recordando, de todas maneras lo pueden ver de nuevo, escuchar de nuevo si quieren, seguramente. ¿Qué te alegra? Luego viene una segunda pregunta, pero en ese clima, ¿qué te perturba? ¿Por qué estas 2 preguntas? Porque estas 2 preguntas tienen que ver con tus sentimientos y con tus afectos, con lo que con los regalos que has recibido y con las pequeñas heridas que tú tienes momentáneamente o desde hace mucho tiempo, depende. La palabra griega de herida es trauma. Y en el fondo, con esas 2 preguntas voy descubriendo lo que me hace libre, las alegrías, y lo que me esclaviza, o si ustedes quieren, lo que me hace feliz y lo que me hace infeliz.
Entonces, voy metiendo esto, ¿verdad? Y voy desarrollando sentimientos positivos. Me hace feliz y me quedo contemplando aquello que me alegra. Una bondad, la comprensión, la fidelidad, la generosidad, el saludo de una persona que yo amo, de haber visto una persona después de un tiempo, la sencillez, quizás una música, una pintura que me gustó mucho porque me recuerda muchas cosas. Y entonces en ese momento voy descubriendo yo mi mundo interior. Entonces, ¿cómo me meto yo en ese mundo interior? Bueno, a través de este ejercicio no hay otro, perdóname, pero no hay otro ejercicio que no sea cerrar los ojos exteriores para abrir los ojos interiores, ¿no? Y en esa interioridad poder descubrir eso, aquello que son, y ahora, perdón, Ceci, me alargo un poquito, voy a descubrir cada vez más que en mi interior, si este ejercicio lo voy haciendo más a menudo, el paso siguiente es que voy a descubrir que mi interior se asemeja cada vez más a un desierto o cada vez más a un jardín. Voy a descubrir que mi interior es una especie como de realidades inhóspitas, solitarias, cardos en el alma, noches, envidias, celos, broncas, enojos. El desierto es siempre lo tórrido y lo sofocante, es la ausencia de la vida, es la presencia del mal, de la tentación, como el experimentó Jesucristo. Y entonces, si haces este ejercicio, vas a ir descubriendo que puedes liberar tu interior de esos abrojos, del odio, del sentimiento de venganza, de la mentira, del enojo, ¿no es cierto?, contra los tipos, digamos, que votaron a favor del aborto, de la violencia frente a otras personas, de tu inmisericordia, de tus discordias. Lo vas sacando, lo vas purificando, lo vas entregando. Y entonces tu corazón empieza a transformarse en la antípoda del desierto que es el jardín. Ahí empieza a crecer tu interior. El punto de partida es lo que hablábamos antes. Si tú no te metes adentro, no hay posibilidad. Y empiezas a descubrir que empieza a florecer cosas nuevas. Sentimientos bonitos, la vida vale la pena, no todo es porquería. Dios me quiere, qué bueno lo que me ha sucedido. Y la belleza te empieza a regalar día a día deseos de vivir. Empieza, perdón, parece poesía, pero es real, empiezan a recobrarse el trauma del paraíso perdido y tú piensas experimentar ya en algo la tierra prometida. Hay alegría, gratitud y fuente de vida en ese tu interior, ¿no? Por eso me gusta, y con eso también esta pregunta suya, Ceci, quizá hay otros también, bueno, vemos si hay tiempo, no sé. Me gusta mucho cuando pienso en esto, ese cuento que hay, ¿no?, del beduino en el desierto, que va junto con varios otros visitantes, digamos así, y cada cierto tiempo se apea, dice el cuento, seguramente es real, se apea y pone su oído en la arena. Y eso lo va haciendo cada cierto tiempo. Y alguien de los turistas le pregunta, ¿qué es lo que hace, señor beduino? Y el beduino le dice, estoy oyendo cómo el desierto clama y quiere ser jardín. Bueno, eso es. Tu corazón, mi corazón, de todos nosotros, más o menos, muchas veces, es eso. Es un corazón que anhela ser jardín. Y yo creo que eso se logra con todo este trabajo que hemos mencionado. Comienza con querer, desear, hacer este ejercicio y jugarse el tiempo suficiente para ¿qué? Para ser libre. Porque en el fondo, lo de Snar, ¿no? Esos sentimientos de culpa y de Kenton, y que llama de las vivencias no elaboradas, solo se puede llegar. O porque estás en una crisis muy, muy grande y vas al psiquiatra y el psiquiatra o quien sea trata de meterte en tu interior. Muchas veces también a través de la hipnosis, porque hay ciertas experiencias que solo se pueden llegar a través de la hipnosis. O haces este ejercicio. Y sobre todo si le colocas el condimento, que no hemos hablado todavía, de lo religioso,
entonces es probable que tu vida, mi vida, nuestra vida sea un jardín. Padre, qué lindo. Estamos con poco tiempo, pero la oración, ¿qué rol jugaría entonces? Hoy usted habla un poquito de lo religioso en la vida interior. Bien. Bueno, la oración es la expresión más noble de la vida interior. Y cuando hablo de oración no estoy hablando de las oraciones formuladas, sino las que nacen del corazón. Y que nacen justamente de esta experiencia tan bonita de haberte encontrado con lo bueno y con lo malo de tu vida, con lo que te alegra y lo que te perturba. Entonces, de todo eso haces tu oración. ¿Qué es la oración? Es elevar el corazón a Dios, la definición tan sencilla de San Agustín. O sea, es elevar el corazón a Dios. Entonces, con todo esto que has ido sacando, de esta especie de cofre, a veces muy bonito y otras veces muy feo, con eso vas haciendo oraciones tuyas, que pueden ser también alguna de las oraciones formuladas, pero sobre todo cuando esa oración la puedes meditar, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, el 8 de diciembre, tuve una charla con, no con usted, no con otra persona, creo que fue así, en donde yo hablé, por ejemplo, fue con el tema de la mujer, todo aquello que se relaciona a la Virgen, esa parte del librito hacia el Padre en el cántico del instrumento de José Kentenich, aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida. Esa oración la puedo tomar, pero tengo que quedarme, saborearme, primero meterme en mi corazón, que eso en Schoenstatt se llama santuario corazón, meterme en mi corazón y desde allí rezarla despacio, mirarla a la Mater, aseméjanos a ti, aseméjame a ti, mirarla, y cada una de las partes, y quedarme saboreando cada una. La oración es la parte más noble de la vida interior. Fíjense que los grandes poetas del mundo oriental y occidental, pero sobre todo el mundo oriental, han hablado mucho de esto, de la oración de acuerdo a la fe que cada uno tenía, ¿no es cierto?, de la religión que cada uno tenía. Y me gusta Rabindranath Tagore, y él tiene, por ejemplo, muchas oraciones preciosas, ¿no? Sé una de memoria que dice así: cuando esté listo, abre la puerta interior del santuario, enciende la vela y volvamos a encontrarnos en silencio ante nuestro Dios. Están las obras escogidas, la cosecha, ¿no? Cuando esté listo, abre la puerta interior del santuario, enciende la vela y volvamos a encontrarnos en silencio ante nuestro Dios. Bueno, eso es Tagore. Entonces yo diría, la oración es todo eso, y cuanto más, de vez en cuando uno también reza oraciones. Por ejemplo, yo rezo el rosario, recé, bueno, 2 rosarios recé aquí donde estamos, y los recé lógicamente no pensando, Padre, Padre nuestro, sino que los recé como se reza el rosario, ¿viste? Pero entonces trato de alguna manera de meterme interiormente en el ritmo, sin darle bolilla a cada una de las palabras, porque es imposible. Y por ahí también me distraigo, por supuesto, como todos nosotros. Pero fíjense que ese ritmo, siempre de lo mismo, también es una forma de poder meterse en la interioridad. Qué lindo. Padre, ¿qué mejoras en nuestra salud podemos esperar si cultivamos más nuestra vida interior? Yo creo que ya charlamos un poco porque también vemos que nos descontracturamos, podemos tener más paz, ya prácticamente usted. ¿Y hay algún libro que nos pueda sugerir, alguna literatura? Sí. Es buena la pregunta tuya, Ceci, o sea, de qué mejora en la salud, ¿no? Mire, yo le voy a contar un caso. Yo tenía un novicio, era maestro novicio, como me dijeron, y tenía un novicio que en un momento determinado se peleó fuerte con un padre de Schoenstatt. Era novicio y se peleó con un padre de Schoenstatt muy fuerte que vino a dar unas conferencias en el noviciado. Total que terminó la charla esta, habrá sido al mediodía, ¿no es cierto? Y después a las 4 de la tarde viene él a verme y me dice, Padre Guillermo, fíjese cómo tengo los ojos. Y lo tenía los ojos muy rojos, rojísimos. Estamos en Varela. Entonces yo lo llevo al médico, tenía un maestro no dice, uno conoce ya a los médicos,
Y lo llevé entonces a un oftalmólogo. El tipo le hace un análisis de los ojos, todo eso, y dice, quiero hablar con su jefe. Y entonces entro yo y me dice, mire padre, este novicio no tiene nada, así propiamente, le voy a dar algunas gotitas, pero simplemente, pero tiene que haberle pasado algo, tiene que haberle pasado algo. Yo sabía lo que le había pasado porque me lo había comentado, porque salió, digamos, de esa charla que se peleó, digamos, a muerte, además un tipo inmenso, era grande, con el sacerdote que había dado la conferencia, el padre Schoenstatt también. Y entonces cuando volvemos en el auto, le dije yo, me salió del alma, ¿sabes cuál es tu problema? Tenés sangre en el ojo. Y entonces el tipo me mira y dice, no había pensado, pero tienes razón, tengo sangre en el ojo. O sea, ¿qué mejora tu salud si cultivas tu interior? ¿Qué hicimos esa noche? Ya más o menos tardecito, después de la cena, le dije, che, vení en mi cuarto. Y en el cuarto entonces nos sentamos. Y yo, porque conozco algo de esta temática, le hice revivir ese momento en que se peleó con el padre Pipino, donde casi se van a las manos. El tipo se enojó profundamente, después rezamos. Hasta que él llegó de alguna manera, duró como 2 horas oración, hasta que al final le perdonó al tipo lo que le había hecho al cura, al otro, al cura. Al día siguiente se le habían ido sin ningún gotita, ¿eh? Se le había ido la sangre del ojo. O sea, es tan impresionante, ¿verdad? Sí. Lo que podemos lograr si cultivamos el mundo interior. Podemos tragar cosas, yo no trago a esta persona. Me duele el dolor. Esta persona me trae dolores de cabeza. Este hijo mío me trae dolores de cabeza. Fíjense qué coloquial, ¿no? Vos me vas a matar si seguís así. Y muchas veces realmente se logra matarte. Bien, literatura. Pero piénsenlo, ¿verdad? Que es cierto que es real eso. O sea, todo cómo cambia cuando tú puedes meterte en aquellas cosas que realmente te hacen mal. A ver, voy a hacer un molino para, ¿cómo es este? Agua para mi molino. Hay un librito que yo escribí el año pasado que se llama Caminos hacia la propia interioridad. Y el subtítulo es Darse permiso para una vida mejor. Simpático. Caminos hacia la propia interioridad, darse permiso, eso lo tengo del análisis transaccional, darse permiso para una vida mejor. Se publicó en Patris el año pasado. Y hay un segundo libro que es de Rafael Fernández, que se llama Cómo aprender a meditar, que es de Nueva Patris, o sea, es chilena, un poquitín más caro, esta acá es un librito más chico, el mío. En Nueva Patris es del año 2012, si mal no recuerdo, ¿verdad? En el fondo es eso, bueno, después cualquier literatura, pero yo diría, si empiezan con eso, ahí mismo se da, en esos mismos libros hay más literatura indicada a donde uno puede recurrir y también alguna literatura del padre Kentenich. Nada más que a veces nos conviene leer alguna cosita más fácil de leer antes de meterse en Tú y tu Dios, por ejemplo, que es un libro de aforismo del padre Kentenich sobre la oración. Bien. Padre, qué bueno. ¿Esos libros están en confidencia? Están en confidencia. El mío de todas maneras. Y si no, lo piden y con certeza también en el centro pedagógico lo pueden pedir al centro pedagógico. Si están en Buenos Aires se lo hacemos llegar directamente. Si están en el interior, bueno, o lo piden directamente en Córdoba, o lo piden en confidencia, o lo piden al centro pedagógico, pero el centro pedagógico les va a cobrar lógicamente el envío. El envío no para sacar plata uno, sino para el envío. El mío, el de Rafael, del padre Rafael, eso hay que pedirse la confidencia. Ya. Me quedo dando vuelta un temita, perdón, Ceci. Sí. Los docentes, es muy importante que los docentes enseñen a los chicos realmente el silencio. Hay un libro estupendo de Pennac, Daniel Pennac, que es un pedagogo francés, que el libro se llama Mal de Escuela, en donde él cuenta una experiencia lindísima, en donde le enseñó a los hijos, a los chicos, a los alumnos, a lo que él llama un ejercicio de aburrimiento. 20 minutos sin hacer nada, sin trabajar, sin hacer nada, sin escuchar música, 20 minutos, con reloj en mano si quieren. Y después, y no hacemos nada, no, nada, absolutamente nada, no escuchar música, nada, absolutamente. ¿Y para qué? Le dicen.
Y entonces Penac le dice, y por pura curiosidad, concéntrense los minutos que pasan y no pierdan ni uno y mañana me lo cuentan. Y entonces uno de los alumnos dice, ¿y cómo sé que usted, cómo sabe usted que yo lo voy a hacer? Y el tipo le dice, no, no lo sabré, no podré. Y otro le dice, y después de los 20 minutos que hago, bueno, se lanzan a los deberes como hambrientos. Bueno, el mal de escuela de Penac para los docentes vale la pena también. Padre, muchísimas gracias. Realmente un broche de oro para terminar este año. Le agradecemos. Por suerte vi que la han grabado la charla, así que todos los que después la quieran tener se la piden a Laura. Y padre, le gustaría, no sé si hay preguntas, Laura, ahí, ¿cómo estás vos? Si hay algún que otro tipo de pregunta. No, no veo preguntas. Sí preguntaron por uno de los libros, pero ya puse los nombres de los 2 libros que el padre recomendó, así que quedaron ahí en el chat. Y ahí están preguntando el correo, que ahí lo paso también. Ahí está. Y padre Guillermo, ¿podríamos terminar con una oración? Bien. Vamos a dejar todo lo que tenemos entre manos. Todo lo que tenemos entre manos lo dejamos un ratito así como sueltito. Vamos a terminar con una pequeña oración interior. Los invito a que cerremos un instante los ojos. Yo lo hago junto con ustedes. Los invito a que respiremos serenamente, sin apuro, sin premura. Va a ser corto, pero sin apuro y sin premura. Aspiro el aire. Expiro el aire. Aspiro el aire. Expiro el aire. Voy a tratar de distender todo mi cuerpo. Un instante, lo distiendo. Si noto que hay alguna parte de mi cuerpo, brazos, manos, frente, cabeza, hombros, lo distiendo. Experimento una paz importante. Ahora voy a imaginarme una persona del mundo espiritual. Me lo imagino a Jesús o a la Virgen o a un santo. Uno, no dos, uno solo. Lo tengo al lado mío, delante de mí. Yo delante de esa persona, María o Jesús o un santo. La miro a los ojos, ella me mira a mí. Le voy a decir con mis palabras lo importante que ella es para mí, lo importante que ella es para mí. Me tomo un instante para decirle lo importante que ella es para mí. Voy ahora a mirarla, sigo mirándola y le voy a preguntar
a esa persona qué significo yo para ella. Y la voy a escuchar. Le voy a preguntar qué significo yo para ella. Y la voy a escuchar atentamente. Me dejo un espacio para eso. Recuerdo lo que dije y recuerdo lo que me dijo. Surge del alma mientras la sigo mirando la palabra gracias. Muchas gracias. Y muy lentamente escucho que ella me dice a mí también gracias. Muchas gracias. Yo la voy a bendecir a esa persona y esa persona me va a bendecir a mí. Yo la bendigo también y ella me bendice a mí. Intercambio de bendición. Muy lentamente voy a despedirme de esa persona. Y sin apuro, sin premura, voy a abrir los ojos y me encontraré nuevamente ante la pantalla. Sin apuro, sin premura, abro los ojos y me encontraré nuevamente ante la pantalla. Bueno, no solo le hemos dicho a esa persona gracias y esa persona nos ha dicho, sino que yo también les digo a cada una de ustedes muchas gracias. Y muy feliz y bendecida Navidad y un muy buen comienzo. Esperamos un poquito más saludable el 2021 de lo que ha sido el 2020. Hasta cualquier momento. Mil Gracias. gracias, Padre Guillermo. Mil gracias también a todos que han podido venir. Gracias, Laura. Gracias a ustedes, gracias Padre, gracias Cecilia. Gracias a todos. Ahí les dejé en el chat el mail para que se contacten con el Centro San José. Muy bien. Una bendecida noche. Gracias. Gracias. Hasta prontito. Gracias, buenas noches. Hasta pronto, Padre. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. Estamos